Un bendecido jueves, y esta semana ha sido una semana especial en la cual el Señor nos ha dado sabiduría, entendimiento y más que todo el discernimiento para entender el propósito de Dios, el propósito del conflicto y poder tomar decisiones de salvación. Hay límites y reglas en este conflicto y este jueves 6 es lo que estaremos profundizando en nuestro corazón, estos límites y estas reglas. Porque si nosotros tenemos en claro en qué área estamos caminando, vamos a saber hacia dónde llegar. Las reglas y los límites son para saber si estoy bien o no. Y si estoy bien, continuar por el camino. Y si estoy mal, tomar decisiones que me lleven al camino correcto. Así que, Pastor Boro, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Es una bendición estar hoy en este canal, este día, junto con ustedes aquí, hermanos y amigos. Es una bendición porque vamos a tratar un tema, es el mismo, ¿no? Pero ahora en otro ambiente. ¿Ven? Pero antes necesitamos tener una palabra de oración para que Dios nos ilumine en este momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogámoste que bendigas a los hermanos y amigos que están ahí fuera, que los ayude a entender lo que están frente a sus pantallas, que los ayude a entender el tema de la libertad, del libre albedrío que Dios nos dio y la libertad con que podemos elegir a quién servir. Fortalece nuestra vida espiritual también aquí en el canal. Los que presentamos tu palabra, que sea un testimonio vivo y real de lo que tú quieres que seamos. Muchas gracias, oh Dios, por darnos este día maravilloso. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Hay varias cosas, Pastor, que debemos tener en cuenta acá. Primero, el conflicto es principalmente una disputa del carácter de Dios. Correcto. Causada por las falsas acusaciones del diablo. Ya. El conflicto empieza por falsas acusaciones. Correcto. Y al empezar por falsas acusaciones, Satanás va a tratar de defender esas falsas acusaciones y el Señor va a mostrar su bondad, su misericordia y su gobierno. Ya. Entonces, el conflicto está en eso. Correcto. Y no solamente aquí en la tierra. O sea, no, todo el conflicto lleva esa característica. Es en el cosmos también. Sí, todo el conflicto lleva esa característica. Por la razón de que otros mundos están atentos a lo que está ocurriendo paso a paso aquí en esta tierra. Porque también hay otros, cuando usted habló de la reunión de Job que se hacía, hay representantes de otros mundos que no cayeron. Que Dios tiene su reunión especial. Ahora, el que representaba este mundo al principio era Adán. Adán cae y queda como supuesto rey o representante de este mundo era Satanás. Por eso es que él va. Entonces, los otros mundos están también atentos al desenlace final. Claro, ya muchos, según los escritos de Elena de White en Les Adolescentes, ya muchos están convencidos de la gran maldad de Satanás, de la mentira de Satanás, de la manera como ensucia, cómo le echa lastres al nombre de Dios, al carácter de Dios. Ya los otros mundos están sabidos de eso y ya han desplazado a Satanás. Pero todavía Satanás continúa con su engaño y muchos creen todavía, muchos están esperando solamente el desenlace final. Incluso cuando Satanás engañó a la gran cantidad de ángeles en el cielo, los que no cayeron dicen
algunas personas quedaron como mareados, los otros. Pero estos no siguieron a Satanás. Pero Satanás actúa con tanta sagacidad que él engaña. Por eso es que Cristo dice, mirad que nadie los engañe. Y él engaña a muchas otras personas más tratando de unir fuerzas, quitarle adeptos a Dios. Pero Dios, Cristo, es el vencedor, pastor. Así es, pastor. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor antes de leer 2 versículos que nos pide claro, en la lección. Esto está en la matutina al fin de conocerle. Dice, para todos hay esfuerzos, cierto, conflictos y anegaciones. Nadie escapará de ellos. Debemos recorrer la senda que Jesús recorrió. Puede significar lágrimas, pruebas, privaciones, pasar por el pecado o procurar el dominio de los deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. Se requiere un esfuerzo dedicado para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Comprende el todo ser. No hay lugar en la mente de Satanás que pueda dominar a realizar estos designios. El yo debe ser crucificado. Cierto. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio tan intenso como si se quitara la sangre del corazón. Y aquí, pastor, yo quiero poner 2 cosas. ¿Cuáles son esos límites y cuáles son esas reglas? Por un lado, Satanás sabe que si uno está... Yo recuerdo, pastor, cuando era niño, tenía unos 4 o 5 años, y en mi escuela sabática de niños me enseñaban una canción. Yo a usted lo vi cantando tras cámaras, y la canción dice, si Satanás golpea tu corazón, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Entonces, Satanás no va a destruir a unas rodillas dobladas, a alguien con su palabra, a alguien viviendo bajo las reglas de Dios. Por eso es que David en uno de sus salmos dice, fui joven y envejecido, y en todo este tiempo no he visto a ningún justo desamparado o que mendigue pan. Pastor, entonces, los límites de Satanás, pastor, le voy a dar. Los límites de Satanás son muy marcados. No puede destruir al carácter de Dios reflejado en nosotros. Ni al carácter, pastor, ni a los hijos de Dios. Le voy a contar una historia bien cortita, la voy a hacer bien rápida. Una vez yo llegué a un hogar, estaba en conflicto el hogar, y yo llegué al hogar y fui a orar. Llamé al esposo, a la esposa, el esposo se fue, no vino a orar, y vinieron los hijos y la esposa. Y oramos. Cuando terminó la oración, yo me fui para la iglesia, y la esposa, antes de yo llegar a la iglesia, me llama llorando. Me dice, pastor, usted tiene un ángel, aquí había un ángel detrás de usted, porque mi esposo agarró un bate para darle a usted mientras estaba orando, porque está enojado con usted, y dice que no pudo. Y me enseñó el bate, me enseñó todo. O sea, hay una protección que cuando usted está ahí. Son los límites. Dios dice, hasta ahí no. Son los límites. Mientras oraba, él tenía el bate en las manos para darle al siervo de Dios. O sea, son los límites que el enemigo, que Dios le pone al enemigo. Decía ahí, ¿no? ¿Vamos a pasar por aflicciones? Sí. ¿Vamos a pasar por persecuciones? Sí. A veces ahí llegará días en que no haya para un buen mangú. Habrá días en que uno diga, no tengo para la gasolina. ¿Pero por qué me falta para la gasolina? ¿Por qué mi carro se daña? Si sabe el Señor que tengo que predicar. Debemos de pasar. Pero Satanás no va a sobrepasar de ahí, porque el soberano de todo es Dios. Claro, por eso es que nosotros no debemos estar a ciegas, debido a que el sufrimiento y el dolor es de este mundo, indiscutiblemente, y no escapa nadie.
no escapan, ni siquiera los pastores escapan en tener cáncer. ¿Por qué? Porque algunos han muerto de cáncer, ¿ve? De alguna manera. Otros han muerto de otras tantas cosas. O sea, hay. Lo único que sí nosotros, y lo que Cristo hizo y quiere también hacer en nosotros, es que reflejemos el carácter de nuestro Dios, diciéndole no a lo que Satanás quiere hacer, al engaño, a la destrucción, diciéndole no, para, hasta ahí. Y esto significa que nos identificamos con Dios al decirle no a Satanás. Y Satanás queda avergonzado. Cuando la persona practica el pecado, Satanás aplaude. Aplaude de tal manera que dice, ve, le dice a Dios, ve, es a mí que me quieren, no es a ti que te quieren. Y la persona queda en vergüenza. Ahora, hay una cosa muy importante, pastor, y es que aunque usted peque, tenemos un auxiliador. Amén. Siempre y cuando usted se arrepienta, no se lleve del qué dirán. Llévese de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar pecados. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. No lo vuelva a hacer, como le dijo a la mujer. Vete y no peques más. Nadie tiene derecho de juzgarte. Después que hiciste esto, ahora te metes a la iglesia. Después que hiciste esto, ahora anda con una Biblia. Nadie tiene el derecho de juzgarte. Solo Dios, que conoce tu corazón, es el que sabe qué tú puedes hacer, pastor. Pastor, entonces ahí viene algo especial. Para todo hay reglas. Para todo. Por ejemplo, si yo pequé, ¿cuál es la regla? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la regla. Exacto. Pero si alguno pecare, aparece otra regla. Abogado tenemos para con el Padre. Pastor, entonces yo quiero sacar una conclusión para el día de hoy. Adelante. ¿Pasaremos aflicciones? Sí, claro. ¿Pasaremos por valle de sombra o de muerte? Por eso digo, hasta que esté el límite del gobierno de Satanás. Así es. ¿Pasaremos por valle de sombra o de muerte? Así es. Sí. Mire lo que dice la sierva del Señor ratificando eso. Adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, sí. ¿qué dice que vamos a pasar? Aflicciones. Las de Job, las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, todas las aflicciones, luto, las del pueblo de Dios en los 1260 días, también. Lo que se viene después para los que no reciban y la marca en su frente o en su mano. Sí. Todo eso se llama, ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Qué va a pasar si yo permanezco fiel? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que se nos será manifestada. Gloria a Dios. Ahí está la recompensa a las aflicciones. Job, Así es. Ya. aflicción por cierto tiempo, permaneció fiel, recompensa en esta tierra. Pero nuestra recompensa no está preparada para esta tierra. Pero pastor, hablando usted acerca de esas aflicciones, ¿qué tal de la sentencia de muerte que tuvo Daniel? ¿Bien? Hay que echarlo, ¿dónde? Al foso. Hay que echarlo al foso. ¿Qué tal de la sentencia de lo que tuvieron los 4 jóvenes hebreos? O sea, entre la acción, entre la declaración y la acción hay un espacio. Y Dios protege. Y ahí es donde viene la aflicción, el dolor, decir Dios ayúdame, temblar, me devuelvo. Las personas que eran quemadas en la hoguera, en los tiempos de la Inquisición también, esas personas, ¿cómo eran mentalmente maltratados? ¿Cómo a esas personas que lo llevaban ante los faraones, ante los tribunales, ante el prelado católico, ante la iglesia, que era un poder
extraordinario. ¿Cómo lo llevaban? Quemados en hogueras. O te retractas o mueres. O te unes a nosotros. Exacto. Vives si te unes a nosotros, mueres si sigues a tu Dios. En ese espacio, mientras está en la cárcel, hay una aflicción horrible y espantosa. El qué dirá mi familia, qué dirán mis hijos, qué dirán esto. Entonces, tú tienes que aprender a leer bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo una cosa que siempre yo le he dado un sitial en mi vida, y es: el que dejare padre, madre, por mi nombre, hijos, o sea, está nombrando el círculo más íntimo que tiene la persona, para que ustedes vean dónde llega el gran amor de Dios, el gran amor que debemos tenerle a Dios, la entrega completa, así como Él hizo una entrega del círculo más íntimo del cielo. Porque esa es la realidad. Dios prácticamente se dio por nosotros. Y en la deidad hay un miembro, así es, que no puede ser desplazado, porque entonces quiebra el gobierno, el cosmos lo quiebra. Y Satanás hizo todo lo posible por desarraigar, de fragmentar, de romper la deidad, y no pudo. Entonces, por eso es que él dice allí: el que dejare padre, o el que no está dispuesto a dejar padre, madre e hijos, no es digno, ¿verdad? Pero después dice: y el que lo dejare recibirá 100 veces más en esta tierra y aún más en la venidera. Que fue lo que le pasó a Job, y que fue lo que le pasaron también a nuestros grandes pioneros, porque hoy nosotros tenemos la fe que tenemos y la fuerza que tenemos de seguir adelante, porque ellos murieron y los escritos están que tienen un lugar en el cielo. Pablo Pastor, cuando estaba contemplando sus últimos días, sí, después de los sufrimientos, porque él dice: azotado más de tantas veces, afligido más de tantas veces. Y él, cuando estaba contemplando ya su tiempo final, él dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la carrera. Por lo demás, no dice voy a esperar. Él tenía la seguridad, me queda guardada la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos los que van a estar en conflicto, todos los que van a entrar en este conflicto, y todos los que se van a mantener fieles son los que aman la venida del Señor. Y aquí hay un llamado especial para cada uno de nosotros. Dos bandos, el de Dios y el de Satanás. Una sola adoración, la correcta y la falsa. Una sola recompensa, la vida eterna, la muerte eterna. ¿Cuál decides? Por eso es, pastor, que aún los escritos de Pablo son extraordinarios. Me encantan porque dan una esperanza grande. Aún él escribió en Tesalonicenses acerca de la muerte. No importa. Y a mí me da algunos momentos, ¿no? Cuando hay hermanos que se le muere algún familiar, ¿cómo entran en desesperación? No, hay una esperanza viva, que él la vivió, el apóstol Pablo la vivió. Y el apóstol Pablo nos hace ese llamado especial. ¿Ve? Nos dice: no, ellos no van a preceder, nosotros los que estamos no vamos a preceder de los que mueren. Juntos vamos a resucitar, juntos vamos a ir con el Señor en el aire, y vamos a recibir en el aire juntos. No es unos primero y otros después. Y la esperanza más viva, mis queridos, que nosotros podemos tener es que en Cristo, si permanecemos fieles, no importa el sufrimiento. El dueño del dolor y el sufrimiento es Cristo. Ese es el dueño del dolor y del sufrimiento. Cuando te toca sufrir, espera en Jehová y haz el bien, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Así Él es, nos dice, pastor. encomienda a Jehová tu camino, Confía en Él. como lo hizo Job y también como lo hizo Pablo. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Así que esa es nuestra más rica esperanza y nuestra más rica colaboración también con el mismo Dios. Que Dios te guarde. Así es. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en el último repaso de esta lección. Que el Señor nos bendiga.